conferencia. Creo que esta conferencia que amablemente nos propone Ávalo, aunque él va a hablar de cómo actúan estos rayos infrarrojos lejanos, ¿no? En todo nuestro sistema osteomioarticular y a profundidad, pero la profundidad en que acostumbra el profesor Ávalo a explicar los mecanismos de acción es válido para muchas de las terapias que hacemos nosotros. Por eso creo que es importante que se grabe y se tenga, y estoy seguro que va a ser después un material de estudio para todos los que hacemos estas formas de medicina. Así que bueno, pues entonces Raúl Ávalo, ¿no? Daría inicio ya, cuando guste. Muchísimas gracias, doctor Bernardo. Muchísimas gracias, doctor David Hidalgo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, todo con hermanos y de Cofemites Internacional. Bueno, pues realmente me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a platicar de algo sumamente interesante que rebasa la parte académica. Quiero hacer un pequeño resumen. Luis, cierrame la puerta, por favor. Permítame un segundo, por favor. Gracias, muy amable. Quiero hacer un poquito resumen. Cuando nacimos nosotros como Cofemites, que empezamos precisamente en México, en la Ciudad de México, bueno, realmente Cofemites se conforma a partir de un colegiado, un grupo de instituciones en el cual, bueno, pues vimos a bien participar para la conformación precisamente de esta Confederación Mundial de Medicina Integrativa, Tradicional, Complementaria y Educación en Salud, Cofemites. Su servidor, soy presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición, soy el vocero nacional de Cofemites, y pues bueno, realmente es para mí muy importante hacer este tipo de introducciones que quiero hacer. Hemos hecho una mancuerna muy interesante, la Fundación Mexicana para la Nutrición, a través precisamente de una empresa china que llega a México sumamente interesante. ¿Por qué es sumamente interesante, queridos hermanos? Porque viene con toda la disposición de poder ayudar a los pueblos de Latinoamérica. Así es que, por favor, si tú eres terapeuta, rehabilitador, tienes contacto con los servicios de salud en tu país, la empresa va a hacer donaciones a todas las instituciones que así se pueda hacer, a todos los centros de salud que así se puedan hacer en todos los países en Latinoamérica. Una de las finalidades es de poder utilizar esta terapia, poderla llevar al campo terapéutico y por supuesto, expandir un poquito su propio mercado de ellos, pero no de una manera comercial abrupta, sino que se busca precisamente el apoyo. Aquí en México, pues invitamos a toda la gente que conozca la terapia completamente gratuita, inclusive todo aquel que necesite un equipo, que se lo podamos solicitar a la empresa a modo de préstamo y a modo, lógicamente, de aplicación para los pacientes. La empresa está dispuesta a apoyar a todos los terapeutas, a toda la gente que así lo necesite, para sus pacientes, completamente gratuito. Esta es una de las cosas muy interesantes que estamos. Aquí en México ya se han hecho donaciones a varios hospitales institucionales, como es el Rubén Leñero. Estamos entregando ahorita uno al Hospital 20 de Noviembre, al Centro Médico Nacional Siglo XXI, al Instituto Nacional de Rehabilitación y por supuesto al Hospital del Norte de Toluca y otros hospitales más aquí en México para la atención tanto al COVID como al personal médico. Así es que mis hermanos en todo el mundo, en toda Latinoamérica, por favor pónganse en contacto. Esto tiene muchas vertientes, pero la más importante es poder ayudar a quien lo necesita y por eso estamos haciendo esta mancuerna tan importante. Esta es una empresa, repito, de origen chino, una empresa que como pueden ver es un gran monstruo comercial que ya desde muchos años trabaja precisamente con los aspectos de la tecnología en los terahercios. Estos terahercios, hay que poner una puerta, yo creo, ¿cómo se llama? Sí, ya yo creo. Perdón. Terahercios y ondas calóricas, térmicas, precisamente a través de un filtrado de ondas de luz para desarrollar una tecnología patentada que es sumamente interesante y que de eso quiero hablarles esta mañana.
Como pueden ver, es un control de calidad sumamente estricto, es una tecnología, repito, patentada, es una tecnología que se va a poner a disposición de los servicios de salud completamente gratuita, y si usted tiene, cualquier compañero, un instituto, una formación, póngase en contacto porque podemos hacerle llegar un equipo para todo esto. Realmente es una tecnología muy interesante que tiene más de 50 científicos, investigadores de todo el mundo, principalmente de Alemania, de Estados Unidos, Suiza y Francia. Realmente vamos a ver que en los hospitales chinos los equipos que se ocupan son equipos de esta tecnología, equipos fijos, ¿sí? Pero para los fines prácticos, la versión comercial y la versión, lógicamente, para hospitales, pues es una versión mucho más sencilla, mucho más práctica, pero altamente igual de funcional. Realmente vamos a ver que es un equipo muy interesante. A mí particularmente me empezó a agradar mucho. Personalmente, sus beneficios sobre mi piel, digo, para quien me conoce de cerca sabe que yo padezco de psoriasis. En unas cuantas sesiones hemos tenido prácticamente un 75% de remoción de la psoriasis, y eso particularmente a mí me convence mucho más, todavía. Tiene un sistema de detección muy inteligente, del cual quiero platicarles dentro de un momento más, porque eso es algo que nosotros vivimos mucho en Cuba y lo podemos entender ahora de una manera mucho más científica a partir de cómo es que funciona. En nuestro país tiene certificación como equipo médico, tanto en México como en Estados Unidos, y lógicamente que se están haciendo los puntos adecuados para que los demás países en Sudamérica se pueda tener como equipo a nivel médico. Tiene certificación y patentes chinas, por lo tanto el grado de seguridad del cual los estoy diciendo es sumamente interesante. Los chinos son gente muy pensada en hacer negocios de gran escala, pero particularmente lo que me agrada es que están anteponiendo la parte de la humanidad. Y eso es una de las cosas que nosotros como COFEMITES siempre daremos pie a que las cosas se den, a que los que menos tienen estén cerca siempre de lo que más y de la tecnología más amplia para todo esto. Y creo que es de las cosas que realmente por eso vale la pena. Vamos a ver un poquito los beneficios en general que tienen el uso precisamente de la onda de terahertz y, lógicamente, el infrarrojo lejano. Vamos a ver un poquito sus usos dentro de la medicina. El rango de los terahercios es un rango de la luz del espectro luminoso que llega electromagnéticamente a nuestro planeta a través precisamente de la emisión de los rayos solares. Realmente vamos a ver que tiene una frecuencia de los 300 gigahercios y hasta aproximadamente 3-4 terahercios, lo que corresponde precisamente de 1 milímetro a 100 micrómetros. Vamos a ver que precisamente se encuentra en el rango de lo que se conoce como el infrarrojo lejano, sin embargo, pues ya rozando con el espectro precisamente de lo que tiene que ver inclusive con las ondas cortas del rayo láser. La Comisión Internacional de Iluminación en el mundo, pues ha establecido precisamente 3 categorías para el infrarrojo. Tenemos el infrarrojo A, el infrarrojo B, el infrarrojo C, el cual comprende el infrarrojo A de los 780 a los 1400 nanómetros, pero ya el infrarrojo C, que es el más lejano, el que tiene un espectro mucho más amplio, que va de los 300 a los 10.000 nanómetros. Vamos a ver que realmente es muy interesante, ya que para nosotros, dentro del rango de la terapia y de la rehabilitación física, pues tenemos muchísima información. Creo que ha habido muchísima información. Nosotros conocemos muy bien un poquito al infrarrojo. Sin embargo, vamos a ver que los terahercios son mucho más beneficiosos desde el punto de vista médico. Creo que todos conocemos precisamente el infrarrojo cercano, generalmente los focos que se ocupan para aspectos de orden del dolor, de la inflamación, pues son sumamente interesantes. El punto es que desafortunadamente estos infrarrojos, bueno, pues realmente su absorción a nivel de piel, a nivel del cuerpo, pues es pequeña. No estoy diciendo que no sean muy buenos, claro que son muy buenos, son los que han dado paso para toda la información que hoy tenemos sin lugar a dudas. Sin embargo, vamos a ver que el infrarrojo lejano, los terahercios, pueden penetrar a nuestra piel hasta 8 a 10 centímetros. De ahí que precisamente sus beneficios terapéuticos sean mucho más importantes que solamente el infrarrojo cercano. Vamos a ver que precisamente el 30% de las lámparas que es del infrarrojo se llega a absorber, mientras que precisamente un infrarrojo lejano, pues hasta un 80% de la estimulación lumínica puede llegarse a absorber. Bueno, ¿qué es lo que se plantea dentro de la terapéutica? Bueno, se planteaban aspectos de orden lineal. Realmente los primeros aspectos que se plantean son aspectos de orden lineal, aspectos que tienen
precisamente con la emisión, la formación de calor y con esto, lógicamente, la activación de una cascada de citoquinas y de otros eicosanoides, otros mensajeros muy importantes que permitían la vasodilatación. Y al permitir esta vasodilatación, bueno, pues vamos a ver que mejora precisamente el flujo sanguíneo y con esto, lógicamente, también los principios de la oxigenación. Pero vamos a ver algo que es muy importante. Esto no podía responder los efectos terapéuticos que tienen precisamente los terahertz y que hemos demostrado en cientos de papers, en cientos de publicaciones desde hace más de 40 años. No lo podía explicar. El simple hecho de que haya mejor flujo sanguíneo no puede explicar su funcionamiento. ¿Por qué? Porque entonces bastante ejercicio, vamos a correr y con eso sería suficiente para que tuviésemos mejor. Perdón, es que oigo mucho ruido, quiero ver si me ayudan silenciando a los demás, por favor. Muy bien. Entonces, de tal manera, entonces, nosotros comprendemos que ser un espectro electromagnético va a generar toda una cascada de fenómenos. Creo que uno de los principios fundamentales con los cuales hoy solamente podemos explicar las medicinas no convencionales es si nos metemos al terreno de las ciencias de la complejidad, si nos metemos al terreno precisamente del planteamiento de la teoría del caos como parte central de comprensión de los modelos. Precisamente vamos a ver que uno de los principios fundamentales dentro de los aspectos que tienen que ver con las ciencias de la complejidad, tiene que ver con la teoría de las catástrofes. Vamos a ver que realmente los fenómenos de la naturaleza no son fenómenos lineales, no solamente es causa y efecto, que por supuesto existe este principio y ese modelo, sino que también tenemos precisamente el principio fundamental catastrófico. Cuando yo pongo una aguja de acupuntura, vamos a ver que no es el pinchazo lo que cura, es toda la cascada de fenómenos que se aplican a partir de este principio. Lo mismo sucede con cualquier otra terapia, lo mismo sucede cuando damos masaje. Sabemos precisamente que fenómenos tan importantes como la tensibilidad, fenómenos tan importantes como el fenómeno piezoeléctrico, se activan precisamente a partir de los principios de la manipulación sobre nuestro cuerpo. Y como eso mucho más, la nutrición, las plantas medicinales, etc. Entonces nosotros podríamos resumir que los principios fundamentales que tiene una terapia de terahercios es precisamente 1, fenómeno luminoso y 2, fenómeno térmico, del cual nosotros pudimos comprender, puntualizar, señalizar y por supuesto demostrar 4 fenómenos importantes que se estaban dando en forma de cascada. Primero, aumento de la temperatura del tejido. Segundo, un aumento en la síntesis de la proteína de shock térmico, la formación de chaperonas. Tercero, los efectos sobre el potencial de membrana. Y cuarto, sobre el equilibrio del sistema nervioso autónomo, que voy a pasar a describirlos de una manera sumamente interesante. Vamos a ver precisamente que ya dijimos que la emisión de terahercios, que son muy bien absorbidas por el agua, puede aumentar la temperatura a nivel local, sobre todo si nosotros comprendemos que esto puede pasar inclusive hasta 10 centímetros después de la piel. Estamos hablando que su profundidad de trabajo es sumamente interesante. Por lo tanto, empieza a haber cosas muy interesantes. Vamos a ver que ya en el 2015 el doctor Satsumura propone precisamente algo muy importante. Él nos dice y él demuestra científicamente a través de 4 publicaciones muy importantes cómo los tejidos enfermos lógicamente estaban más fríos. Y eso es una situación muy importante. ¿Por qué? Porque es lógico, hay más entropía. Un tejido enfermo, un órgano enfermo, pues va a tener menos capacidad de producción de energía funcional para sus células. Por lo tanto, según la ecuación de energía libre de Gibbs, bueno, pues lógicamente va a haber entropía. Y con esto puede decaer la temperatura local. Y esto fue muy interesante. Por eso yo les decía que el equipo a mí me encanta porque tiene una detección inteligente. Nosotros en Cuba habíamos trabajado mucho con barro. Allá precisamente en la Universidad Médica Carlos J. Finlay de Camagüey, Cuba, precisamente en su departamento y en su clínica, es el policlínico que se tiene, bueno, pues veíamos cómo al trabajar con barro pasaba algo muy curioso. Poníamos barro al paciente y el barro se secaba. Quizás ustedes lo hayan hecho. Excepto los lugares donde estaban enfermos. El lugar donde estaba enfermo, ahí el barro no se secaba. Y nosotros, pues era un mecanismo de detección. Tanto así que precisamente el doctor Joseph Viñals, allá en España, creo que no sé si ya lo hemos tenido aquí en conferencia, y si no, le mando un fuerte abrazo a mi querido amigo y hermano Joseph Viñals en España. Él desarrolla precisamente la geopuntura. Precisamente ellos describen con barro, así con barro, con una brochita, describen sobre el canal de acupuntura y efectivamente los puntos
los puntos de acupuntura donde no se seca el barro, pues son los puntos que seguramente habrá conflicto, porque ya que existe una relación directa con el órgano y la región, por lo tanto, así es como nace la geopuntura. Bueno, pues vamos a ver precisamente que esto es muy interesante. Nosotros a pasar la emisión de calor, donde el paciente no siente esa emisión de calor tan profunda como generalmente se da, porque vamos, el aparato emite una emisión de calor bastante severa, bueno, pues sabemos que ahí hay una zona muy importante. Entonces, bajo la perspectiva de la termodinámica, que desde mi punto de vista es lo único que puede existir para poder entender la vida, energía es vida, vida es energía, como sabemos que una célula está joven, está fuerte, está sana, por la cantidad de energía que produce. Entonces, todos los sistemas biológicos, particularmente el ser humano, pues es un sistema abierto, donde precisamente su equilibrio, bueno, pues vamos a ver, es sumamente dinámico, inclusive muy inestable. Y precisamente Joshua Hibbs, un físico alemán, traduce los trabajos de Albert Einstein a los sistemas biológicos, donde nos propone que la variación de la energía libre es igual a la variación de la entalpía menos la temperatura absoluta por la variación de la entropía. Esto es la vida. Si entendemos esto, pues estamos entendiendo la vida. Yo siempre lo pongo como si fuera dinero. Yo lo explico en mis clases como si fuera dinero. Yo les digo a mis alumnos, piense usted que la energía libre es todo el dinero que usted puede gastar en este momento. Todo lo que tiene usted de dinero para gastar en este momento, eso sería precisamente la energía libre. Toda la energía disponible que tiene nuestra célula para sus funciones en este momento. ¿Qué sería la variación de la entalpía? Bueno, pues la variación de la entalpía sería algo así como toda tu reserva, todo lo que tienes ahorrado, todo lo que tienes en bienes, todo lo que en algún momento cuando lo necesites se puede convertir en efectivo para que lo puedas gastar. Cuando hablamos de un sistema biológico, particularmente nuestro cuerpo, pues estamos hablando entonces de triglicéridos, estamos hablando precisamente de glucógeno, o sea, nuestra reserva energética. La temperatura absoluta, pues son los gastos fijos de los cuales no te puedes librar. La temperatura corporal, pues se debe de mantener en un sistema homeostático, 36.5, 37 grados centígrados, cuando estamos hablando de un sistema estable. Por la variación de la entropía, que serían todos los gastos fantasma, ¿verdad? Todos los gastos que hacen perder dinero y que no te sirvieron para nada, eso sería la variación de la entropía. Cuando estamos hablando de sistemas biológicos, a eso nos referimos, ¿verdad? A la energía que ya no se puede ocupar para realizar un trabajo. Por lo tanto, si yo quiero tener mucha energía disponible para mis funciones, tengo que cuidar mucho estos gastos fantasma. Si existen muchos gastos fantasma, si existe mucha entropía celular, bueno, es normal que la energía disponible, o sea, la energía de Gibbs baje, la entropía aumente y la temperatura corporal pueda disminuir. Por eso es que en un sistema entrópico va a haber menos temperatura. Y precisamente esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente ya desde el 2014 se demuestra que las radiaciones infrarrojas lejanas pueden modificar la temperatura de los órganos, mejorando precisamente su funcionamiento. Y vamos a ver que precisamente esto se empieza a avalar ya de una manera mucho más interesante para las enfermedades más entrópicas, como es el propio cáncer. Aquí precisamente la doctora Steffi Swift, una investigadora muy interesante precisamente de la Universidad de Arkansas, ellos nos hablan de cómo precisamente enfocarse a entender que la temperatura corporal puede ser un factor del cual no nos estamos percatando dentro de las terapéuticas. Por eso es que precisamente ella propone cómo mejorar la respuesta inmunitaria, con esto activar los procesos de fagocitosis, ¿sí? Y supresión tumoral a través precisamente de la terapia de un infrarrojo lejano con frecuencia terahertz. Muy interesante. Entonces, por un lado ya tenemos la primera función, que es mejorar la temperatura corporal. Ahora podemos entender cómo terapias chinas como la moxibustión tienen un fundamento científico muy interesante, las terapias de hipertermia, por supuesto el propio rayo láser que también tiene efecto térmico y por supuesto las diatermias y otros aparatos que generan calor térmico corporal pueden mejorar muchos aspectos en la regeneración de nuestro cuerpo. Pero vamos a ver que otro de los aspectos fundamentales es que precisamente la formación de proteínas de shock térmico. Vamos a ver que las proteínas shock térmico son una familia muy importante de proteínas de adhesión
que generalmente las se forman por todas las células. Todas las células son capaces de formar proteína de shock térmico, así sean bacterias o sean ya muy evolucionadas como las células humanas, pueden formar este tipo de proteínas de shock térmico. La proteína de shock térmico es una proteína que se forma cuando la célula entra en estrés calórico o en estrés radiónico. Vamos a ver precisamente que es un mecanismo de defensa que las células hacen para poder sobrevivir. Vamos a ver que también estas se pueden expresar bajo ciertas circunstancias, lógicamente siempre que exista estrés. Nosotros sabemos que el estrés es un aspecto de orden mortal, pero la célula no se quiere morir. Por lo tanto, va a buscar precisamente activar mecanismos muy interesantes para esto. Por eso vamos a ver que también hemos encontrado mucho la formación de estas chaperonas, como también se les conoce, cuando se hace ayuno. El ayuno vamos a ver que es una de las formas que activa la producción de proteína de shock térmico. Las proteínas de shock térmico son muy interesantes porque generan mecanismos para desactivar el pliegue y el despliegue, ¿sí?, de las proteínas de ensamblaje. Cuando una proteína se está desnaturalizando, cuando una proteína está siendo dañada por algún tipo de estrés, esta puede frenar ese proceso y, por el contrario, activar los mecanismos de autorregeneración. Por eso vamos a ver que la proteína shock térmico es sumamente interesante su conocimiento. Por eso vamos a ver que se ocupa mucho, sobre todo en la estética, las terapias de shock térmico para mejorar varios aspectos, entre ellos la nueva regeneración cutánea, la nueva regeneración, por ejemplo, del colágeno y otras fibras que tienen que ver con la constitución de nuestros tejidos. Pero vamos a ver que realmente eso es en el campo de la estética. En el campo terapéutico nosotros lo hemos ocupado mucho para detener precisamente procesos metastásicos, para detener precisamente procesos como el Alzheimer y sobre todo la respuesta inmunitaria. Por eso es que la gente cuando se mete a un temazcal, cuando se mete a un baño de vapor, pues lógicamente va a activar estos mecanismos protectores y regeneradores de nuestro cuerpo, lo que da paso a entender cómo verdaderamente todo lo que hacemos nosotros dentro de las terapias alternativas y complementarias, pues tiene fundamento científico muy interesante. Nosotros precisamente conocemos que los efectos metabólicos más importantes de estas chaperonas, pues tienen que ver con la síntesis del colágeno, por eso mejora los procesos de cicatrización, mejora la respuesta inflamatoria, mejora la respuesta inmunológica, mejora la producción precisamente de moléculas antioxidantes, específicamente el glutatión, ya que activa precisamente genes como son los genes SIRT, SIRT1, SIRT2, SIRT3, SIRT4. Esto se ha demostrado que mejora la sensibilidad a la insulina, mejora los procesos de hipertrofia muscular, lo ocupamos para mejorar procesos de hipertrofia. Ahorita que es muy interesante las secuelas del COVID, precisamente mañana doy una plática aquí en México sobre secuelas de COVID muy interesante y vamos a hablar precisamente de los problemas que tienen de alteraciones musculares, ¿sí?, y de lesiones que se están activando, algunos genes en delación precisamente en la parte muscular. Por eso es que el paciente tiene sarcopenia, el paciente con COVID. Esto nosotros hemos evidenciado mejoría para todo este tipo de casos. Pueden activar los procesos de apoptosis celular, activa los procesos de autofagia, por eso vamos a ver que es un canal reversible. El ayuno activa chaperona, las chaperonas activan los procesos de la autofagia y puede formar precisamente elementos que eviten la formación de los ateromas. Realmente la formación de proteína de shock térmico que se activa precisamente a partir de dos principios. Uno, el principio térmico que tienen los aparatos y segundo, el principio radiónico del cual se desprende. Pero con todo y todo, queridos compañeros, no se podía explicar los aspectos metabólicos dentro de la célula. ¿Por qué? Porque una cosa es la intensidad y la cantidad de oxígeno que esté corriendo en la sangre y otra cosa es que ésta entre a la célula. Si el oxígeno no entra a la célula, pues no puede haber actividad metabólica. Por eso, repito, no se podía explicar. El que haya más oxígeno circulando en la sangre no explica por qué había efectos metabólicos. O sea, si nosotros ponemos, por ejemplo, un electrocardiograma a este tipo de pacientes, podemos evidenciar que hay movimientos en su trazado, lo cual nos está indicando que hay más ATP, lo cual nos está indicando que existe actividad metabólica dentro de la célula. Pero, repito, el simple hecho que hubiese más oxígeno no lo podía explicar. ¿Qué es lo que lo explica? Su emisión electromagnética. Nosotros sabemos precisamente que la frecuencia de los terahertz puede activar un estímulo electromagnético que puede afectar el potencial de membrana. El potencial de membrana de las células musculares, de los miocitos, ¿verdad?, según precisamente los trabajos de Kopp, pues es de 90 milivolts. Quiere decir que nuestra membrana celular en las células musculares tiene una carga electromagnética de 90 milivolts. Eso le valió su premio Nobel. Esos menos 90 milivolts están dados precisamente por un potencial electroquímico, dado precisamente por el potasio,
que se encuentra en el medio interno, con 150 milimoles adentro y solamente 5 afuera. Y precisamente el potencial electroquímico que tiene el sodio, que es de 140 milimoles en el medio externo y solamente 14 en el medio interno. Recordemos que existe precisamente una ley, que es la ley de Fick, que dice que las cosas se van de donde hay más a donde hay menos. Entonces, si hay más potasio en el medio interno, pues el potasio busca salir. Ahí genera precisamente un potencial. El sodio, que hay mucho más afuera, 140, busca entrar. Ahí es donde se genera este potencial. Esta diferencia de fuerza, según la ecuación de Nernst, pues es lo que produce precisamente menos 90 milivolts, según la ecuación de Goldman-Nernst, ¿verdad? Que es precisamente la base fundamental de un potencial electroquímico. Entonces, cuando nosotros dividimos 150 milimoles sobre 5, nos va a dar 30, nos va a dar un gradiente de 30. Esto es muy importante, porque esta variación del gradiente es lo que produce la energía que va a dar paso a los procesos de energía mitocondrial. O sea, la energía que se desprende de la membrana celular es lo que va a dar paso a los procesos de la función mitocondrial, siempre y cuando se mantenga en un potencial de gradiente. Si este gradiente de potencial disminuye, o sea, si este gradiente se empieza a acercar a cero, pues entonces en el equilibrio no existe la energía. Lo que existe es la entropía. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice un gradiente de 30? Un gradiente de 30 es muy importante porque nos dice precisamente que existe una relación intracelular entre el potasio y el nitrógeno, en una relación de 3 miliequivalentes de potasio por cada gramo de nitrógeno. Quiere decir que si el potasio se sale de la célula, bueno, pues entonces el nitrógeno también se sale. Y con esto la función, la fabricación de enzimas, hormonas, proteínas, se va a ver deficiente. Un favorzote, ¿pueden cerrar sus micrófonos, porfa? Muchas gracias. También nos dice precisamente que existe una relación muy importante con el glucógeno, que es precisamente de 0.45 milimoles por cada gramo de glucógeno. Vamos a ver que mantener este gradiente de 30 nos garantiza las reacciones enzimáticas que forman los compuestos fosfatados, que van a dar paso precisamente a la formación del ATP. Se activa precisamente la enzima, la coenzima A, que es lo que alimenta el ciclo de Krebs, se activa la oxidación completa de la glucosa, se activa la proteogénesis, por eso hay más cantidad de proteína, se activa la fosforilación oxidativa, se activa la ATPasa mitocondrial, se activa la expulsión de protones para que se establezca precisamente un potencial de membrana mitocondrial en forma normal. Pero ¿qué sucede cuando este potencial de membrana es dañado, es lastimado o es modificado por la concentración de electrolitos? ¿Qué pasa cuando nosotros precisamente aumentamos la concentración de sodio dentro de la dieta o por el contrario, aumentamos la concentración del calcio? Porque también es una cosa muy interesante. Por muchos años hemos dado una pleitesía no necesaria al calcio de una manera pues muy absurda, ¿verdad? Gracias a Dios, pues hoy ya encontramos muchos artículos que nos hablan de consumo de calcio e infarto. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque a veces nosotros mismos como gente que hace medicina alternativa, como gente que hace mucha gente de nutrición, pues se le da muchísima pleitesía al calcio cuando es uno de los minerales más interesantes. Recordemos precisamente que las alteraciones del potencial de membrana es lo que nos conlleva esto. Nadie que tome calcio con una osteoporosis ha mejorado en el medio clínico. Nadie. El grueso de la gente que toma calcio en el medio clínico, pues no mejora su osteoporosis. ¿Por qué? Porque vamos a ver que precisamente la mayor cantidad de sustancia formadora de hueso, que es la hidroxiapatita, está formada por el fosfato, ¿verdad? No propiamente por el fósforo, no propiamente por el calcio. Entonces hay algunos sesgos que tenemos nosotros de manera muy interesante. Pero ¿qué pasa cuando nosotros aumentamos el sodio o aumentamos el calcio? Pues desplazamos al potasio, desplazamos al magnesio hacia el medio externo. Por eso en el paciente renal, ¿qué pasa con el paciente renal? El paciente renal aumenta su potasio extracelular, ¿verdad? Nosotros pensamos que es por la dieta. No, realmente es porque se está saliendo de la célula, se está despolarizando. Por eso es que el paciente tiene precisamente sarcopenia, la proteína se está saliendo. Recordemos que cuando entra la carga positiva, se sale la carga negativa, que es precisamente la proteína. Pero vamos a ver que el problema más importante, queridos compañeros, lo más interesante aquí, lo más interesante es que a disminuir este potencial de membrana, a disminuir estos menos 90 milivolts, que tú lo puedes evaluar en cualquier simulador. Yo te invito a que bajes un simulador
tu computadora de la ecuación de Nernst, la ecuación de Goldman-Nernst. Así más o menos se escribe. Vamos a ver algo muy interesante. El oxígeno no puede entrar, porque el oxígeno es un material paramagnético. ¿Qué quiere decir? Se acerca a donde hay un campo electromagnético. Cuando este potencial electromagnético disminuye, al oxígeno le cuesta trabajo entrar. Por eso, ¿qué es lo que estamos evaluando hoy? Hoy lo que más se evalúa es una cosa que se llama disfunción mitocondrial. ¿Y por qué ocurre? Pues porque al no poder entrar el oxígeno, la vía aeróbica, que es la que más ATP produce, se ve deficiente. Por lo tanto, solamente se puede activar la vía anaeróbica, que es la que menos ATP produce. El problema es que esta ruta no activa la acetilcoenzima A para el ciclo de Krebs. Por lo tanto, tiene que regresar a su forma primaria, que es el piruvato, ¿sí? A través de una enzima que es la lactato deshidrogenasa, la cual vamos a ver que el lactato solamente nos va a dar 2 ATPs, ¿sí? El problema es que el lactato, al formar ácido láctico, aumenta la acidosis intracelular, la cual solamente se combate metiendo agua libre al medio. Esto se llama inflamación. Aquí adentro, queridos compañeros, aquí adentro hay un agua muy especial. Esta agua aquí adentro es un agua estructurada. Son 37H2O, esto lo describe el doctor Linus Pauling ya desde 1960. Y en nuestro país, en México, la doctora Esther del Río, pues hace un gran trabajo precisamente para conocer y reconocer su estructura molecular de 37H2O. Pero fíjense bien lo que sucede, porque esto es una cosa muy, muy, muy interesante. Pónganme mucha atención. El poco oxígeno que llega a entrar, solo reacciona, pónganme atención, solo reacciona con el agua libre. No puede reaccionar con el agua estructurada. Por eso cuando se empieza a desestructurar el agua, hagan de cuenta que estos caltratos son como un racimo de uvas. 37 uvitas, cada una sería una molécula de agua. Cuando se empieza a desnaturalizar, ahora sí, este oxígeno reacciona con el H2O para formar peróxido de hidrógeno y anión superóxido. Poderosas especies reactivas que empiezan a dañar los ácidos grasos poliinsaturados de la capa interna de la membrana celular, produciendo así el estrés oxidativo. Así es como se produce el estrés oxidativo. Por eso es que el estrés oxidativo es dependiente de la alteración del potencial de membrana, precisamente por las alteraciones de la entrada del oxígeno. Ese es el punto. Por eso todas las enfermedades cursan por inflamación, porque al entrar agua libre, pues la célula se está inflamando. Está activando sus mecanismos proinflamatorios a partir precisamente de prostaglandinas, citoquinas y otras moléculas que nosotros conocemos. Entonces vamos a ver que precisamente al modificar este potencial de membrana, podemos repolarizar la célula y con esto mejorar la entrada del oxígeno. Todo esto se sabe, el problema es que desafortunadamente se sabe por partes, cada quien lo ve en su pedacito. Aquí podemos ver algunos artículos precisamente de metabolismo, donde nos habla precisamente de la reducción de la formación de ATP por alteraciones precisamente inducidas por el sodio. ¿Cuál es el problema? Que también hoy se empieza a hablar también del calcio. Entonces, cuidado con el calcio en exceso, cuidado con el sodio en exceso. Dice la doctora Roxana Carbó Zavala, la investigadora más importante del Instituto Nacional de Cardiología en México, nos dice, mira, cuando hay hipoxia celular, cuando no está entrando el oxígeno a la célula por alteraciones del potencial de membrana, se produce un cambio metabólico preferentemente glucolítico. ¿Por qué? Por favor, pónganme mucha atención. Porque para que la glucosa se convierta en energía, solamente se necesita, voy a ponerlo aquí, la glucosa solamente necesita 6 moles de oxígeno. Pero para que las grasas se conviertan en energía, se necesitan 23 moles de oxígeno. Si una célula hipóxica no puede quemar grasa, compañeros. Por eso en el síndrome metabólico, la disfunción mitocondrial juega el papel determinante. Esa es la parte central. Entonces vamos a ver que precisamente dice la doctora Roxana Carbó. Si hay hipoxia celular, se produce un cambio metabólico preferentemente glucolítico. La célula solo puede quemar glucosa. Por eso precisamente una célula cancerosa, una célula que está altamente despolarizada, por eso se dice solo puede comer glucosa. Pues claro, no tiene oxígeno, está hipóxica.
¿Me explico? Por eso muchos compañeros dicen, de una manera sesgada, por supuesto, dicen que la célula cancerosa vive en un medio ácido. Eso no es verdad. Digo, ninguna célula puede vivir en medios ácidos. Más bien hay que entenderlo. La célula los crea. Al estar formando precisamente, ¿sí?, mucho más ácido láctico, al estar formando precisamente más metabolitos acidificantes. ¿Por qué, compañeros? Pues está saliendo el nitrógeno. Y el nitrógeno aquí afuera se pega precisamente a los hidrogeniones para formar azuados, amoníaco, urea, creatinina, ácido úrico. Al desnaturalizarse la membrana celular, pues empieza a salir precisamente el fósforo. Por eso empieza a haber fosfatos afuera de la célula, pero el fósforo vive adentro. Es constituyente de membrana, es constituyente de la molécula del ATP. Y vamos a ver que el azufre, que es una de las cosas que más le medimos al paciente renal, que es donde podemos evaluar mucho esto, pues tiene que ver con la desintegración, las alteraciones de la proteína, ya que recordemos que las proteínas pues se unen precisamente a partir de enlaces del azufre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dice la doctora Roxana Carvé? Se disminuyen las reservas de glucógeno, disminuye el oxígeno, la adenosina, el potasio intracelular, se produce daño mitocondrial. Aumenta la acidez celular, aumenta el calcio intracelular, aumentan radicales libres, aumentan los problemas de contractibilidad, aumenta lógicamente, se acarrea más el GUT1 y el GUT4, pues la célula quiere vivir, quiere buscar glucosa para poderla llevar y convertirla en energía. ¿Qué es lo que dice el doctor Kopp, que se gana el premio Nobel? Dice, bueno, disminuye la actividad de la glucólisis aeróbica, disminuye la formación de ATP y de fosfocreatina, aumenta la glucólisis anaeróbica, aumenta la formación del ácido láctico. Aquí está lo que la glucosa solamente necesita 6 moles de oxígeno, pero el ácido, las grasas necesitan 23. Esa es una forma de ver nuevamente la obesidad. Hay que ver la obesidad precisamente como lo que es, un problema metabólico, la dificultad para que la grasa se vuelva energía, no solamente hablar de calorías, ¿verdad? Y vamos a ver una cosa muy importante. ¿Por qué, aunque exista más oxígeno circulando, no puede entrar al cuerpo, a la célula? Está en el cuerpo, pero no entra a la célula. Por varias razones. El oxígeno entra bajo un principio que se llama precisamente difusión, que quiere decir que empuja hasta que puede entrar. Pero cuando está en desorden, cuando está en un sistema entrópico el oxígeno, pues cada uno está entrando con su fuerza. Cuando el oxígeno entra a un circuito, a un sistema electromagnético, se ordena así. Eso se ha demostrado. Y es la suma de vectores. O sea, este empuja a este, y es la suma de vectores lo que hace que entre. Por eso se genera alteración en membrana y disfunción mitocondrial por la pérdida y la entrada del oxígeno. Pero nadie nos explica por qué no entra el oxígeno. Pues el oxígeno no puede entrar porque se perdió el potencial de membrana. El potencial de membrana está alterado. Entonces, la emisión precisamente del terahertz, estamos demostrando que aumenta precisamente este potencial de membrana. ¿Cómo lo demostramos? Pues con un trazado de electrocardiografía, que es la forma mucho más sencilla de evaluar la síntesis de ATP en un paciente que esté sufriendo precisamente de algún tipo de alteración. Esto sería su tercer forma del fenómeno que tiene la magia de los terahertz. Pero vamos más allá, por ejemplo. Vamos a ver precisamente que vemos el equilibrio del sistema nervioso autónomo. El doctor Toru Abo, todavía en la actualidad, ustedes lo pueden googlear, tiene una cantidad impresionante de artículos. A mí personalmente me ha impresionado toda la literatura que ha desarrollado y que lógicamente pues la pone a discusión, ¿verdad? Ha hecho precisamente trabajos donde se pueda hacer evaluaciones inclusive hasta por pares y se puede entonces evaluar precisamente sus trabajos. Pero una de las cosas que el doctor Toru Abo, y que va a ser uno de sus legados más importantes, es que él demuestra precisamente cómo los dos sistemas de nuestro sistema nervioso deben de estar equilibrados y que esto se puede evaluar a través tan simple de la naturaleza de los glóbulos rojos. Muy interesante. El doctor Toru Abo encuentra precisamente una conexión entre la actividad del sistema nervioso autónomo y los glóbulos blancos, dije glóbulos rojos. Precisamente de la siguiente manera. Él dice que un individuo sano debe de tener un porcentaje de la siguiente manera: 60% de granulocitos, 35% de linfocitos y 35% de macrófagos. Cualquier cambio de esta naturaleza va a modificar precisamente, ¿sí?,
o generar una enfermedad. Vamos a ver que precisamente los granulocitos aumentan cuando el sistema nervioso simpático es dominante. Una cuenta de granulocitos excesiva puede conducir a nuestro cuerpo a enfermedades que dañan los tejidos, desórdenes autoinmunes y pueden causar enfermedades como el cáncer. Los linfocitos aumentan cuando el sistema nervioso parasimpático es el dominante y entonces los linfocitos excesivos producen enfermedades alérgicas e inmunohiperactivas. Demasiado estrés conduce a una situación del sistema nervioso simpático dominante y demasiada relajación conduce a otra del sistema nervioso parasimpático dominante. Este desequilibrio del sistema nervioso autónomo puede deberse a varios factores, sin lugar a dudas. Aquí yo pongo precisamente algunos de los síntomas del sistema nervioso simpático dominante, un paciente que es adicto al trabajo, que es ruidoso, que fácilmente se excita, que se mueve rápido, que su temperatura corporal es un poquito alta y que come más carne, ¿verdad? Esto generalmente va a generar pacientes con pulso acelerado, tensión muscular, facial, tics nerviosos, dolores de cabeza, etc. En cambio, cuando un sistema nervioso parasimpático es dominante, pues el paciente es perezoso, tranquilo, temperatura corporal baja o no se excita con facilidad, sus movimientos son más lentos, más tiende al vegetarianismo. Este paciente generalmente es de cuerpo estrecho, generalmente va a tener problemas de una función suprarrenal, generalmente va a sufrir de cansancio, etc. Lo que demuestra el doctor precisamente Toro Abu es que precisamente la modulación del sistema nervioso autónomo se puede lograr a través precisamente de terapia de infrarrojo lejano y terahertz. Él demuestra precisamente cómo la terapia con estos pacientes puede devolver su sincronía y con esto la homeostasis dentro del sistema nervioso autónomo. Precisamente uno de los trabajos quizás más importantes, el que el doctor Bernardo Acosta nos comenta, precisamente allá en La Habana, en el centro de la Universidad Tecnológica de La Habana, el Colaje, precisamente a través del doctor Daniel Sayas Guillot, ellos demuestran y hacen investigación con bioelectrografía computarizada y mediciones de biogramas funcionales, ellos demuestran precisamente cómo el infrarrojo lejano genera estos procesos de regresar la sincronía del sistema nervioso autónomo según sus parámetros clínicos de los cuales hemos estado hablando. Entonces, para nosotros poder hablar de los beneficios que tiene un infrarrojo lejano, una terapia de terahertz es muy interesante, ya que científicamente lo tenemos bien validado y bien comprobado. ¿Cuáles serían entonces los usos más útiles de los cuales podemos nosotros hablar, comprobar clínicamente a través del uso de terahertz? Bueno, aumento de glóbulos rojos y mejora del flujo sanguíneo, la captación de radicales libres, funciones de detener el sangrado, mejora el trabajo de plaquetas y promueve su curación, mejora la fortaleza del corazón ya que aumenta la síntesis de ATP, aumenta glóbulos blancos, mejora y la función inmunológica. Otro de los marcadores importantes bioclínicos que se manejan son las histotoxinas, una proteína que aparece cuando hay quemaduras y que lógicamente se sabe cuando aumentan cuando hay quemaduras y estos empiezan a disminuir cuando empieza a haber tejido de curación. Facilita la entrada del oxígeno a la célula ya que mejora el potencial de membrana. Mejora la formación de células asesinas y lógicamente mejora los procesos inflamatorios. Mejora la presión arterial, mejora precisamente los procesos de relajación muscular, incrementa precisamente la disociación de la hemoglobina, da una sensación de sedación, el paciente inmediatamente relaja, le da un poquito de sueño, puede descansar, mejora el volumen y la concentración de orina, y eso son las cosas más sencillas que lo podemos ver. Me gustaría que me ayudaran viendo un poquito algunos videos, precisamente que son a mí los que me llaman la atención y por los cuales yo me atrevo a hacer precisamente una alianza con estos amigos chinos por varias razones. Primero, porque su tecnología es una tecnología muy de punta y tiene efectos demostrables. Segundo, porque se busca ayudar a toda la gente que se pueda, sin importar verdaderamente los aspectos económicos como principal fuente. No es de que no se quiera, claro, todo el mundo busca vender, sería muy hipócrita decirlo, pero cuando se antepone el dinero antes que la salud, es cuando existen los problemas. Por el contrario, cuando se brinda verdaderamente ventajas, cuando se le dice, venga doctor, hospitales, acérquense, vamos a darles equipos completamente gratuitos porque sabemos, ¿sí?, que son útiles y se pueden ocupar para mejorar la salud de los pacientes. Vamos a ver algunos aspectos. Creo que todos reconocemos la ventaja que tiene el infrarrojo y por supuesto los aspectos que tiene este tipo de fotobiomodulación que bien se conocen y se reconocen en los campos terapéuticos, sobre todo para los procesos inflamatorios. Pero esto va mucho más allá.
Este dispositivo, precisamente dijimos, puede penetrar hasta 10 centímetros. Esto es lo que lo hace diferente. Esto es lo que hace que sea verdaderamente una tecnología patentada y que lógicamente puede impactar positivamente. Les comento, tiene una detección inteligente, donde hay un problema, donde el paciente no sienta tanto calor, así como cuando poníamos nosotros barro. Precisamente mejora procesos de reactivación y de reparación. Está integrado para la salud, ¿sí? En todos los sentidos. O sea, en donde podemos aplicarlo prácticamente para cualquier problema de salud. Vamos a ver algunos videos, si ustedes me lo permiten, muy rápidos, para que lo podamos evaluar. No sé si se escuche bien. A ver, perdón, voy a quitar tantito mi pantalla. Un segundito, por favor. A la espalda durante 15 minutos. Aplique en la zona pulmonar durante 15 minutos. Esto fortalecerá su sistema respiratorio. Posteriormente, aplique en el área afectada durante 30 minutos, dando un total de 60 minutos. Aplique en el área afectada. Bioterra Care Relax Warmer. Fácil de operar. Operación y testimonios de Bioterra Care Relax Warmer. Dolor en cuello y hombros. Aplique en forma lineal en la zona del cuello y los hombros durante 30 minutos. Aplique en las palmas de las manos y las plantas de los pies durante 15 minutos, dando un total de 45 minutos. Aplique en el área afectada. Bioterra Care Relax Warmer. Fácil de operar. 我们这个美女是有故事的呀，今天是美女时间，看看我们美女这个脖子，再看看原来的，这个是现在的。 Operación y testimonios de Bioterra Care Relax Warmer. Cefalia. Primero aplique en el cuello y en los hombros durante 20 minutos.
Posteriormente aplique en el nodo linfático de las orejas y de la cabeza durante 25 minutos, dando un total de 45 minutos. Aplique en el área afectada. Bioterra Care Relax Warmer. Fácil de operar. 今天这么开心，这2次给你调理，感觉怎么样？我感觉很舒服。今天，我头痛已经半个月了，但是呢，我之前不爱说话，也不爱笑，就天天皱着眉。Operación y testimonios de Bioterra Care Relax Warmer. Dolor en cintura y espalda. Primero aplique en forma lineal, desde arriba hacia abajo, en toda la zona de la espalda durante 20 minutos. Aplique en las palmas de las manos y en las plantas de los pies durante 15 minutos. Finalmente, aplique en punto fijo durante 10 minutos en el lugar del dolor, dando un total de 45 minutos. Aplique en el área afectada. Bioterra Care Relax Warmer. Fácil de operar. Lógicamente, que para mí fue muy interesante, repito, yo mismo, por ahí mi querido amigo y hermano, el doctor David Algo, se va a ver un poquito sorprendido cuando vea mis lesiones de psoriasis, como prácticamente después de unas 3 sesiones prácticamente pues han casi desaparecido de la parte de las manos. Para mí fue muy sorprendente. Repito, todo analizamos con mucho detalle, con mucho cuidado, nos pusimos a investigar mucho qué era lo que tenía el equipo, cómo lo hacía, que no fuera algo más que hubiese en el mercado, pero sobre todo que su bandera fuera una bandera mucho más franca, una bandera mucho más dirigida hacia nuestros propósitos que tenemos como fundación. Lógicamente que como equipo hay restricciones, por ejemplo, enfermedad vascular avanzada, alteraciones circulatorias periféricas, o sea, enfermedades que estén cursando por sangrado, ya hemos visto que aumenta un poquito sangrado en algunos aspectos, personas que están, mujeres que están en periodo, lógicamente, de menstruación, su fase de menstruación, pues aumenta un poquito el flujo. No estamos diciendo que sea malo, inclusive para los dolores juega un papel muy interesante. Lógicamente, en etapas críticas de procesos agudos de inflamación, lógicamente donde haya enfermedades que estén cursando por sangrado, y lógicamente siempre en pacientes que tengan marcapaso. Serán como que los contraindicaciones y los cuidados más importantes que nosotros podemos evaluar o podemos recomendar. Bien, compañeros, pues esto es muy importante. Pónganse en contacto. Si tú estás trabajando en un hospital, ponte en contacto porque la ayuda al personal médico es muy importante, la ayuda a los pacientes es muy interesante. Se han hecho ya protocolos inclusive con virus de SARS-CoV-2, donde se demuestra precisamente que el coronavirus, pues lógicamente al ser una enfermedad inflamatoria puede mejorar bajo la exposición de los terahertz y también puede mejorar la destrucción del virus. Eso es una prueba que se hizo aquí en la empresa, la estamos revisando en un laboratorio de Estados Unidos. Se demuestra precisamente que en tejido cultivado de células pulmonares, la exposición pues puede destruir al virus sin lastimar las células humanas, por supuesto, porque si no, no tendría caso. Por lo tanto, se está en esa fase de que se sigue investigando. Entonces, pues yo agradezco mucho al doctor Bernardo, agradezco mucho a todos los compañeros en COFEMITES, su participación. Claro que se está grabando esta plática para poderlas brindárselas a todos los demás.
Y pues ojalá verdaderamente tengamos oportunidad de poder llegar a quien más lo necesite. Si tú quieres probar el equipo, si tú eres médico, quieres probar el equipo, eres rehabilitador, ya te diste cuenta que viene con una tecnología en la cual se fusiona los principios de la medicina tradicional china. Ellos, como buenos médicos tradicionales en China, pues lo aplican mucho precisamente para las terapias, ya que puede trabajar muy bien y perfectamente sobre meridianos acupunturales, ¿verdad? Y también desde la rehabilitación convencional ortopédica, desde el campo de la fisiología y la fisiatría, por ejemplo, bueno, pues tenemos estos dos mundos, el mundo de la tecnología bien diseñada para conceptos de salud oriental y para los conceptos de salud que tenemos precisamente acá en Occidente, sobre todo para aquellos que son un poquito recalcitrantes, ¿no? Hay gente todavía en fisiatría, en rehabilitación que pues no cree en la acupuntura y bueno, son situaciones muy particulares, yo las respeto, pero en ambos casos puede trabajar. Ya la semana pasada, hace 15 días dimos una plática precisamente para rehabilitadores y hablábamos únicamente de esa parte, ¿verdad? Entonces, pónganse en contacto, la empresa pues puede llegar a cualquier parte del mundo. Es un equipo que bien vale la pena y que lógicamente estamos convencidos que se puede ayudar a muchas personas. Puedes probar el equipo completamente gratuito. Y si estás en Ciudad de México, nosotros ya abrimos aquí por parte de la Fundación, hemos abierto 4 lugares para terapias de rehabilitación 100% gratuitas. Esto quiere decir, tu compañero, quieres mandarnos a sus pacientes, mándalos y con todo el respeto y con todo el amor les vamos a dar terapia completamente gratis para que tú lo puedas y lo evalúes. Pero no hay mejor como tú vayas y te la des tú mismo, ¿no? O sea, vengas al centro de terapia completamente gratis, sientas lo rico de la terapia térmica, lo rico de los terahertz y lógicamente lo puedas evaluar. Aquí yo les dejo toda la información. Este es un teléfono de la Ciudad de México. Para ustedes le tendrán que anteponer precisamente el 52 previamente, que es la clave de nuestro país, ¿sí? Y lógicamente todos los servicios. Bueno, doctor Bernardo, si gusta pasamos a una sesión de preguntas y respuestas, si es que las hay, y yo con todo gusto las puedo responder. Adelante. ¿Dudas? ¿Dudas, preguntas? ¿O todo es duda? Bueno, pues a todos los compañeros que estén disponibles. Buenas tardes, doctor. Lo felicito por esa exposición. Dice que me gustaría consultarle en pacientes con fibromialgia, ¿qué tal va esta terapia? Muchas gracias, doctor. Yo creo, no he probado yo en fibromialgia porque realmente tenemos muy poco tiempo haciendo trabajos, nosotros, su servidor. Sí. Bueno, le voy a platicar una experiencia, si usted me lo permite y no se aburre. Aquí en nuestro país hay un canal de televisión que lógicamente es por parte de una universidad, que es el Instituto Politécnico Nacional, una de las grandes instituciones de nuestro país. Ellos tienen un programa de televisión que se llama Diálogos en Confianza. Es un programa bastante conocido en nuestro país, ya que es de mucha tradición y toca temas de salud. Yo soy invitado frecuentemente a ese programa y en una de las cosas que me invitan es para hablar de fibromialgia, precisamente con médicos, reumatólogos y del colegio. Y cuando me toca mi exposición y me preguntan la alimentación y la fibromialgia, y yo les dije, doctor, con todo respeto, la fibromialgia no existe. Demuéstreme usted que existe fibrosis en el tejido. Primer punto, ¿por qué no hay fibrosis en el tejido? Segundo punto importante, ¿por qué los puntos gatillo cambian? Le voy a dar la explicación que nos daba a nosotros mi querido maestro, el doctor Demetrio Sodi Pallares, el gran cardiólogo, porque la célula está despolarizada y las acumulaciones del nitrógeno, esas son las que duelen. Curiosamente nos dimos cuenta porque después de ese programa que se hizo polémica, porque lógicamente mi dicho generó polémica, pero pues yo con todas las bases fisiológicas lo mencioné, demuéstreme que hay fibrosis, demuéstreme que hay un daño en tejido. ¿Por qué los puntos gatillo se modifican? ¿Por qué van cambiando de lugar? Porque son concentraciones de amoníaco.
todos los pacientes, doctor, todos los pacientes que llegaron a mi consulta por este programa de televisión, todos se curaron. ¿Cuál fue el problema? El problema es que todos estos pacientes, doctor, son grandes comedores de sal. Una gran amiga mía que tiene una fundación para pacientes con fibromialgia, que empezamos a trabajar con ellos, grandes, pero grandes comedores de sal, doctor. 20 gramos mínimo al día. Nosotros retiramos la sal, dimos dieta metabólica rica en potasio, dimos ácidos grasos, dimos terapia repolarizante y, oh sorpresa, toda la gente se curó. Toda la gente. Entonces, si esto repolariza, como es el postulado, por supuesto que para fibromialgia va a ser muy interesante, doctor. Muy interesante, se lo puedo asegurar. ¿Dónde está usted, doctor Roberto? ¿En qué país? Yo estoy en Honduras. Bueno, pues vamos a estar en contacto. Vamos a ver si podemos hacer una exposición allá, entregarlo a su centro de trabajo para que usted lo tenga un equipo, lo pueda evaluar, ¿sí? Y que sirva precisamente como punta de lanza para todos los hospitales allá. Se puede hacer, con todo gusto, con todo gusto. Claro que sí, con mucho gusto. Así es. ¿Alguna otra duda? Gracias. No, gracias ¿Perdón? a usted, doctor. Bueno. ¿Alguna otra duda, algún comentario, una pregunta? Muy bien. Bueno, pues si no existen más comentarios, si no existen más dudas, yo los voy a invitar a que nos apoyen precisamente con sus comentarios por la vía del internet. Pues vamos a hacer algo. Doctor Bernardo se anda por ahí. Es que le echo un telefonazo al doctor Bernardo porque probablemente no está al pendiente de la plática, ya que ellos tienen un curso con el doctor Moltó. ¿Puedes tomar por favor? A ver si te contesta. Doctor Bernardo anda por ahí. Dile que acabamos la plática. Doctor, quiero hacer otra pregunta, disculpe la molestia. Claro, no, ninguna, al contrario. En pacientes con neuropatía... Vamos a continuar con la reunión de presidente. Neuropatía diabética, maravilloso, doctor, ya lo hemos probado. Muy bien. Déjeme decirle que hicimos precisamente evaluación en pacientes con neuropatía diabética, dolor neuropático en específico, y aproximadamente en 20 minutos en terapia, el dolor cedió casi un 75%. Después de 2 sesiones, el paciente había quedado completamente asintomático. Claro, lógicamente hay que continuar con su tratamiento de base y con su tratamiento de fondo, ¿verdad? Sí. Yo recomiendo mucho el ácido alfa-lipoico para evitar glicólisis precisamente y mejorar la respuesta. Entonces, los podemos invitar. No sé si me dé tiempo, los quiero invitar el próximo día 18 de noviembre. Iniciaré por la vía del Zoom un curso universitario de medicina ortomolecular. Muy interesante, muy amplio. De hecho, vamos a dar precisamente un tema que es la interpretación, la evaluación de deficiencias nutricionales en análisis clínicos. ¿Cómo en los análisis clínicos convencionales podemos evaluar de manera subclínica deficiencias nutricionales? Son cosas que prácticamente no se ven mucho. Ojalá las podamos aprender. Voy a dejar, si ustedes me lo permiten y me ayudan, si ustedes me ayudan a compartirlo, será para mí de mucha gratitud. Este curso, voy a dejarles el esquema ahí en Cofemites Internacional. Si me ayudan compartiéndolo ustedes mismos, recuerden que los beneficios de Cofemites pues son precisamente darles pues algo de calidad, pero también al muy bajo costo. Entonces, la gente que nos diga que es de Cofemites Internacional por cualquiera de las vías, bueno, pues va a tener un descuento muy especial, muy especial. Nada más que nos lo diga para poderla tratar, como lógicamente nuestros hermanos en Cofemites se merecen. Perdón, doctor Bernardo, le cedo la palabra. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, maestro. Y claro que será muy importante estar en ese diplomado. Y le agradezco mucho que ponga la información para también enviársela a los demás grupos. Realmente uno de los grandes problemas
dentro de tantas teorías de la causa de las enfermedades, está en la deficiencia de muchos nutrientes. Lamentablemente en las tradiciones de la alimentación hay muchos lugares donde las personas se acostumbran a un tipo de alimento y ahí generalmente comen eso, pero no están todos los nutrientes. Y por eso, entre otras cosas, aparecen enfermedades. Así que recibir ese diplomado será muy importante porque nos va a ayudar a enriquecer estos conocimientos del tratamiento que tenemos que abordar en el paciente enfermo, pues bueno, paciente enfermo es lo mismo, enfermo, con vitaminas y oligoelementos, que claro lamentablemente que sí, no se domina mucho este tema. Así que bueno, pues adelante y será muy importante para todos nosotros. Le aclaro aquí al grupo, independientemente que vamos a tener la reunión de presidente en un rato. Bueno, acto seguido de terminar acá, pero le aclaro, nosotros en este grupo de los martes, que le hemos puesto el nombre así, dice COFEMIT Internacional, pero el objetivo de este grupo es, una, ver las experiencias que cada uno pueda tener en el tratamiento del paciente con el COVID-19. O sea, eso es un punto que fue el objetivo de crear el grupo y lo mantenemos. Tanto que cuando iniciamos la reunión siempre preguntamos o que puedan ustedes, los diferentes médicos, terapeutas, puedan ustedes escribir y poner información en el grupo de los pacientes que han tratado con el COVID-19, qué le han hecho, cuáles son los resultados. Ese es el objetivo del grupo. Luego salió el interés de que se diera una conferencia, que hasta ahora, bueno, hasta ahora se mantiene los martes. Tendríamos que después, todos los martes, tendríamos que revisar si vamos a mantener esto martes a martes o otra manera de hacerlo. Pero nosotros hemos dado, ese es el objetivo del grupo, es ver lo del COVID-19 y actualizaciones en diferentes temáticas de la medicina tradicional y ancestral. A todos con igualdad de derechos, de que todos los que están en este grupo puedan poner las investigaciones que realizan, los libros que tienen publicados, los cursos que quieren impartir, y aquí aclaro que no todos los cursos y todas las conferencias pueden ser gratuitas. O sea que el que lo pueda hacer gratuito, bienvenido, qué bueno, pero el que no tiene que cobrar, pues se paga, el que quiera recibir el curso. O sea que todo no va a ser gratuito. Pero sí, todos tienen igualdad de derechos de promocionar los cursos que tengan. Investigaciones, cursos, libros, todo lo que sea referente a poder intercambiar en el grupo acerca de todo esto, las publicaciones, los cursos, las investigaciones. Aquí solamente lo que hemos planteado es que sean muy cuidadosos cuando se trata de no estar de acuerdo con algo, que las críticas mayormente pudieran ser a niveles de llamadas o comunicación personales. O sea, mantener la ética profesional, mantener la ética médica, la ética científica. Eso sí hemos llamado. Y que en el grupo se pongan cosas de interés a estos temas. No pongan nada de política. Para las cosas de política hemos creado el grupo de política internacional. Y para los problemas de que estamos a favor o en contra de la vacuna, hemos creado el grupo de vacuna. Para los de dióxido de cloro, hemos creado el grupo de dióxido de cloro. O sea que lo demás, o sea, esas cosas no las pongan en este grupo. ¿Por qué? Porque hipertrofia el grupo y mucho, bueno, pues les molesta también que pongan información de política, de otra cosa, que están esos grupos para eso. Eso lo hemos planteado. Nada de religión. Si quieren algún grupo de religión, pues yo no tengo ningún problema con el grupo para las religiones. Y cada uno ponga su experiencia en la religión, lo que quieran poner. Pero este grupo es para poner toda la medicina tradicional que nos sirva para actualizarnos. Creo que tiene un poquito de problemas la señal del doctor Bernardo Acosta.
Sí, sí, se cayó. Listo, adelante, doctor. Bueno, eso es lo que quería aclarar, que lo vamos a poner de todas formas, esta información por escrito, para los que no están presentes puedan estar claros de cuál es la función de este grupo. Nosotros también aclararle que, bueno, estamos tratando de que se siga creando la COFEMIT en cada uno de los países. Como ya ustedes vieron al inicio, vamos a tener el privilegio de poder estar presente con el grupo de médicos y terapeutas del hermano país de El Salvador, y ya el sábado van a constituir COFEMIT de El Salvador. Así que acá en Centroamérica, pues ya tenemos Nicaragua, tenemos Panamá, falta Costa Rica y Guatemala. Espero que los amigos de estos países, pues también, antes de finalizar el año, ojalá podamos constituir en Panamá, en Costa Rica y en Guatemala, ya la COFEMIT. Y bueno, aquí tengo a Jaime Trilla, ¿está aquí todavía o se fue? Jaime Trilla. Estoy, sin imagen, pero estoy. ¿Qué pasó? ¿Que no quiere ponerse la imagen? ¿Se afectó? Pues no lo sé, todavía no la he solucionado. Bueno, la broma. Bueno, realmente me extrañaba porque es un privilegio que nuestro amigo Jaime Trilla siempre está en nuestras conferencias, nos ha enriquecido su conocimiento, y tenemos otra conferencia pendiente de Jaime Trilla. Tenemos otra conferencia que después la vamos a ver personalmente con él para ver cuándo la puede compartir. Y bueno, pues esperamos que ya Europa nos sorprenda con la COFEMIT de un país, y esperamos que España es el país que está más en la avanzada del grupo, y bueno, pues que pronto nos avisen para constituir COFEMIT de España. Y de acá de Centroamérica nos faltan varios países de Centroamérica, nos falta Uruguay, nos falta Chile, nos falta Bolivia y Brasil, de los países de Sudamérica. Así que bueno, queremos en diciembre, el día 23 de diciembre, esperamos constituir la COFEMIT de Cubas. Y bueno, pues entonces, a ver si para fin de año tenemos 2 o 3 países más que se pueden incorporar. Aclaro que aquí también el objetivo de COFEMIT es, bueno, estamos trabajando por lograr crear la COFEMIT en más de 60 países de todas las regiones del OMS, y el objetivo es poderle exigir a nosotros, a la OMS, de que a la vez ella exija a los diferentes países a que se incorporen las medicinas tradicionales ancestrales a los sistemas de salud, y que se le dé el lugar, el reconocimiento que tiene que tener estas medicinas. Y bueno, en un futuro más lejano, porque creo que no va a ser pronto, que podamos hablar de una medicina integrativa, que los hospitales, los centros de salud tengan las 2 medicinas como posibilidad de ofrecer al paciente. O le ofrecemos todas las medicinas naturales tradicionales, o le ofrecemos medicamentos. O sea, esa posibilidad de integrar estas medicinas es el sueño de todos los que estamos acá. Y ese es el objetivo de COFEMIT. Así que bueno, pues estamos abiertos a cualquier sugerencia, cualquier criterio, cualquier crítica, todo lo que ustedes quieran hacer en pos de poder mejorar el funcionamiento de la confederación, pues todos los que están presentes aquí pueden hacerlo, nos pueden escribir y decir sus opiniones y cómo poder mejorar la funcionabilidad de la COFEMIT en cada uno de los países. Así que eso es todo. Aquí está el doctor David. A ver si está el doctor David para que despida la reunión y poder comenzar con la otra reunión. David, ¿está aquí conectado? Doctor David Hidalgo. Doctor David Hidalgo. Bueno, si alguno de los miembros quiere plantear algo, de los que están aquí en el grupo. Bueno, para la reunión de presidente hay pocos presidentes. Aquí está solamente Omar Ramsés, que es el presidente de la Confederación Argentina
Nos falta aquí a Arnold, el presidente de la Confederación de Paraguay, Manuel Cujilema, que es el presidente de la Confederación de Ecuador, Ale Filio, que está al frente de la Confederación de Perú, José Martínez, que es el presidente de la Confederación de Colombia. Bueno, esperamos que, le dijimos que alrededor de las 4 de la tarde debíamos de acabar y comenzar la otra reunión con este mismo Zoom. Bueno, pues entonces, ¿hay algo más que quiera decir? Usted, el vocero de la, ya hablando de COFEMITES, aquí tenemos al vocero de COFEMITES, que es el doctor Raúl Ábalos. Bueno, pues nada más esperar. Adelante. Yo creo que si gustan, no sé, porque todavía falta media hora para las 4, doctor Bernardo, si quieren, sí, cerramos esta sesión, si gustan, mandamos, sí, un nuevo link al grupo para que se conecten a las 4. Digo, para no tenerlos okay. aquí, Okay. ¿Les parece bien? Entonces cerramos esta sesión y ahorita le decimos al doctor David que nos mande una